Gregor Samsa despierta un día convertido en un insecto y su mayor preocupación es llegar tarde al trabajo. Con esta incómoda premisa inicia La Metamorfosis, un libro donde cuestionamos qué pasa cuando un día todo cambia, la pérdida de humanidad y para mí una de las cuestiones más fuertes, ¿eres amado o solo útil? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a platicar un poco acerca de La Metamorfosis. La verdad es que me dieron muchas ganas de hablar de este libro, más que nada tras el video pasado, donde también mencioné un poco de esta historia. Siento que es algo de lo que, no sé, vale la pena hablar y como que me llama bastante la atención. También quiero aclarar un poco que este video no va a ser a nivel resumen del libro. Creo que no te lo recomendaría ver si no te has leído el libro. Creo que es más como un video de análisis, de interpretación. Mencionaré puntos importantes de la trama, más no es como un resumen exhaustivo. Con estas cosas claras, no sé, vamos a empezar. Este libro fue escrito por Franz Kafka, un escritor checo con lengua alemana, cuyo impacto fue muy importante específicamente a inicios del siglo XX. Una de las cosas que más lo hace famoso o más lo hace popular es la mezcla de términos como el realismo, de cosas que pasan en la cotidianidad, pero con diferentes giros de terror o giros extraños que pueden hacer las situaciones un poco más incómodas. Pero ahora sí, La Metamorfosis fue un libro publicado en 1925 en donde conocemos a Gregor Samsa, un viajante de comercio que vive con su familia, que en este caso son sus dos padres y su hermana, el cual un día despierta sin previo aviso, sin ningún tipo de contexto, convertido en un insecto. Esto marca un punto de inflexión clave tanto para él como para su familia, incluso para la humanidad misma. Principalmente porque aquí se nos menciona que Gregor trabaja en una empresa a la cual no le gusta, pero que tiene que trabajar ahí porque su padre tiene una deuda. Entonces él la está solventando ya que sus padres están los dos enfermos. Creo que la mamá tiene asma y el papá tenía un problema para caminar. Y su hermana pues es muy joven. Pero el cambio ocurre de imprevisto, específicamente cuando él se convierte en esta criatura. Y creo que es un punto bastante controversial o bastante curioso el hecho de que el propio autor no nos haya dado ningún tipo de contexto antes ni nada. O sea, literalmente el libro empieza acá porque así empieza ya con un punto contrastante y para mí con una de las preguntas centrales, y es ¿qué pasa cuando de imprevisto todo cambia? Literalmente la metamorfosis es un cambio del que a partir de este ya nada puede volver a ser igual. Literalmente un cambio que transforma y un cambio que también sirve para evidenciar diferentes aspectos no solo de Gregor sino también de la familia. Y es que cuando la familia lo descubre realmente entra en un estado de shock. El propio Gregor había fantaseado que tal vez todo podría relacionarse de mejor manera, que tal vez hasta lo pueden aceptar en su trabajo, como que él buscaba diferentes soluciones en su cabeza, pero todo resulta de manera contradictoria. De hecho, su familia entra en un estado de shock bastante grande y la persona que se desea hacer cargo de él es su hermana. Este punto es bastante simbólico, más que nada porque también representa el cómo es que la hermana se hace cargo de una manera desinteresada, pero aquí también podemos analizar un poco de que era también por gratitud, ya que el propio Gregor menciona que pues ella era como el corazón de la familia, ella era como el ángel de la familia, a la que todos cuidaban, a la que todos amaban, a la que todos protegían, y es ahí entonces donde ella toma un rol de cuidadora, el cual inicia de hecho de muy buena manera. Ella se preocupaba todos los días que Gregor comiera, cómo estaba interactuando, y ella era la única con la que Gregor tenía un contacto. Y es por eso que temas como el desprecio silencioso que se haga de manera posterior es aún más significativo, porque ella era la que lo cuidaba, ella era la que se supone que asumía un rol. Aparte, una de las cosas más problemáticas que maneja el libro es hablar del amor como un acto condicional, como un acto que se espera, más sin embargo también se espera que se retribuya algo al respecto. Y creo que con esto también es importante aclarar que no busco condenar a la familia y verlos como los eternos villanos de toda esta historia. De hecho, también es importante analizarnos a nosotros como lectores de hasta qué punto amamos a la gente o solo los amamos mientras cumplan lo que nosotros esperamos de ellos. Y es que esto se nota durante toda la obra. Por ejemplo, la madre hablaba de Gregor como una de sus cualidades positivas, de que él nunca pensaba en otra cosa más que en su trabajo. Su único valor como persona era qué aportaba, qué daba y qué hacía. Que por si les interesa, hablé de La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, donde también se mencionan temas relacionados. Y es por eso que los roles de cada miembro de la familia antes del cambio también son significativos para poder conocer qué pasa y por qué el shock tan grande cuando Gregor cambia. Gregor era el proveedor, su trabajo rendía la utilidad, él era el que debía mantenerse fuerte. Su familia no sabía que Gregor odiaba su trabajo, su familia ni siquiera se lo imaginaba, ni siquiera lo pensaban, porque Gregor trataba de mantener una coraza fuerte y así poder mantener su trabajo de mejor manera y hasta de alguna manera hacerlo sin que ellos se dieran cuenta, un sufrimiento silencioso. La hermana, por su parte, cumplía un rol mucho más amoroso. Ella era la que mantenía unida a la familia, ella era el corazón, ella era el alma, ella también era la más joven, por lo que su rol era un rol de alegría, un rol de simpatía, un rol de siempre estar contenta.
Y el rol del padre también es bastante llamativo, ya que él, al igual que Gregor, pues los dos al ser hombres, su rol tiende a ser mucho más distante, tiende a ser asociado como algo más distante, más alejado, porque ellos deben mantenerse cuerdos, ellos deben mantenerse serenos, ellos deben mantener el orden siempre, y cuyo rol también llega a afectar bastante la relación que tiene con su hijo posteriormente. Mientras que con la madre el rol era más de un pilar, ella se mantenía cuerda, ella se mantenía serena, ella se mantenía tranquila, ella hacía que todo esto funcionara. El problema es que en un cambio o en un estado de shock tan grande, la madre hizo completamente lo opuesto. Ella se alejó, se distanció, decidió creer que todo esto era simplemente una fantasía o un error, algo que se iba a arreglar, y con esto también se marca un punto clave donde podemos ver cómo cada uno ve la transformación de Gregor, la hermana como algo de cuidado, algo que hay que trabajar, algo que hay que mantener, mientras que el padre lo ve como una abominación y algo que hay que alejar, y la madre por su parte se maneja en un punto medio. Ella mantiene la esperanza de que todo vuelva a ser como antes, ella agrega un rol más de negación, ella en este momento se niega a aceptar que esto podría ser una verdad. El problema principal de tener estos roles es la pregunta: ¿qué pasa cuando este rol se quiebra? ¿Qué pasa cuando alguien ya no cumple lo que esperamos y lo que socialmente hemos esperado siempre de él? Y es que creo que el libro busca poner el ejemplo de un insecto para que sea choqueante, para que sea una metáfora mucho más útil, digamos, o mucho más eficiente, pero también aquí se podría mencionar, por ejemplo, adultos mayores, personas que tienen alguna enfermedad. ¿Qué pasa cuando ellos ya no pueden cumplir el rol que se les asignó? ¿Qué pasa cuando ellos ya no pueden ser funcionales para un entorno que valora su funcionalidad? Es ahí donde de manera social se les excluye o se les ve como quienes no cumplen, quienes están estorbando casi, porque los roles y el amor que damos también es condicional a algo que recibimos. Y es por eso que también la mentalidad de Gregor es bastante llamativa, porque él se siente completamente perjudicado, se siente inútil, y él mismo menciona que no duerme, de hecho, por la propia preocupación de que no está cumpliendo, de que su familia está sufriendo, de que su familia está pagando las consecuencias. En ningún momento se para a pensar en sus circunstancias, en su situación y en lo que está ocurriendo. Para él, lo más choqueante, lo más triste y lo más llamativo es el hecho de que no está pudiendo cumplir lo que se espera que cumpla. De hecho, al inicio pasa algo que llama mucho la atención, y es que llega el propio gerente de la empresa de Gregor a ver qué está pasando. Y es ahí donde Gregor se siente mal, porque el que llega el gerente también es un recordatorio para la familia de que Gregor no es lo suficiente, de que Gregor no está haciendo bien su trabajo. ¿Y qué pasa cuando eres valorado por tu trabajo? No hacerlo bien también es una pérdida y un quiebre de identidad. Una de las escenas clave, y que creo que para mí también refleja un cambio gradual en Gregor, es el hecho del cambio de cuarto. Cuando la hermana va a verlo, piensa un poco que tal vez le vendría bien a Gregor tener como el cuarto libre de muebles para que él se pueda transportar por el cuarto, pues digamos con las patitas. Esto es algo que para la madre es un shock tremendo, y de hecho se menciona lo siguiente: no parecerá que al sacar los muebles le estamos demostrando que hemos perdido toda esperanza de que mejore y lo abandonamos a su suerte sin ninguna consideración. Y es que incluso este tema afecta directamente al propio Gregor, porque para él perder su cuarto, perder sus muebles, para él perder lo único que él creía que le quedaba, que es su humanidad. De verdad tenía ganas de que transformaran su cálida habitación confortablemente decorada con muebles heredados de su familia en una cueva en la que sin duda habría podido atravesarse sin trabas en cualquier dirección, pero a costa de olvidar al mismo tiempo, rápidamente y por completo, su pasado humano. Y es que aquí también se cuestiona qué pasa cuando se pierde la humanidad. El que Gregor perdiera su físico humano y su utilidad humana también cuestiona qué es Gregor entonces, qué pasa a ser ahora. ¿Sigue siendo un humano? Sobre todas las cosas, ¿sigue siendo Gregor? Y creo que lamentablemente con estas cuestiones se empieza a conocer un poco más del declive de su relación con su familia. Empieza de manera gradual y casi sin darnos cuenta a ser visto como algo más, como algo que sobra, como algo que estorba, y casi como un monstruo. La escena donde su padre lo golpea por un conflicto no deja de ser llamativa. El propio Gregor menciona: parecía haberle recordado incluso al padre, y que pese a su triste y repulsivo aspecto actual, Gregor seguía siendo miembro de la familia al que no se podía tratar como un enemigo, sino ante el cual era un deber familiar tragarse la repugnancia y ser tolerante, nada más que tolerante. Con esta frase se deja claro, ya no se le cuidaba por amor, por respeto, porque ahí es Gregor, sino ya porque había que tragarse la repugnancia, porque no dejaba de ser un miembro familiar. Como les digo, el libro plantea el amor como algo condicional. Yo te amo porque cumples ciertos requisitos, te amo porque eres familia, no te amo porque tú te lo merezcas, te amo porque de alguna manera lo tengo que hacer. Y es que aquí ya empezamos a irnos un poco más al clímax final del libro.
La familia, pues obviamente por sus diferentes necesidades económicas, rentan algunos cuartos para inquilinos. Esto, la verdad es que es como algo también extraño, porque para ellos, el que Gregor ya no cumpla su deber, ya tienen que tener inquilinos. Incluso la hermana ya se tuvo que buscar un trabajo, y porque cada uno tuvo que reevaluar y reinterpretar su rol para poder seguir funcionando. En esta escena, su hermana toca el violín para los inquilinos, a todos les gusta, pero al final nos damos cuenta que la gente más como que la escuchan, pero ya después se aburren, la dejan de escuchar, como que la música solo es llamativa por un rato, y es aquí donde el propio Gregor sacrifica también la vergüenza que le da salir de su habitación. Obviamente los inquilinos no tienen ni idea de que hay una criatura viviendo ahí. Esto se vuelve llamativo porque él empieza a salir, empieza poco a poco a animarse, y entonces escucha a la hermana, y él es el único que la está escuchando con amor, que la escucha con cariño y que la escucha con determinación. Aquí obviamente planteando nuevamente, ¿realmente Gregor ha dejado de ser humano? ¿Realmente ha perdido esa sensibilidad que caracteriza? Incluso él mismo se pregunta, ¿era realmente un animal, puesto que la música lo emocionaba tanto? Lastimosamente, la familia no se da cuenta de esto. Para ellos, el que Gregor salga y saque a los inquilinos es una señal clave. Para ellos, Gregor es un estorbo, es una molestia, y que aparte está perjudicando los pocos ingresos que le quedan. Si Gregor no cumple un rol, lo mejor es que se aparte. Y es que aquí Gregor también se vuelve un espejo. ¿Qué pasa cuando solo queremos a alguien porque cumple un rol, porque hace algo? ¿Qué pasa cuando ya no queremos a alguien por lo que es, sino por lo que genera? Y por eso aquí, antes de llegar al final, vamos a conocer un poco cómo los roles de los familiares se han ido transformando y cómo cada uno forma parte de la decisión final. La hermana es quizá el cambio más visible, más contradictorio y más doloroso. Ella pasó de ser la única que lo cuidaba a ser quien tome la fatídica decisión. Para ella, Gregor ya es un estorbo, ya no es alguien a quien valga la pena cuidar. Ella lo cuida porque es su deber y porque es su trabajo. Pero ¿qué pasa si ella ya se cansó de ejercer ese deber? De cuidar a alguien sabiendo que probablemente no va a cambiar, y perdiendo cada vez más las esperanzas de que todo vuelva a ser como era antes. La madre representa la negación. Para ella, el haber perdido a su hijo es solo algo temporal, es casi como la esperanza de que todo va a volver a ser como antes, y que todo va a mejorar, y que Gregor va a volver a ser el mismo de siempre, y que con ello todo se va a reestructurar nuevamente. Pero ¿qué pasa cuando pierde las esperanzas? ¿Qué pasa cuando se pierde la fe? Cuando ella misma se da cuenta que esto no va a cambiar, ya no lo ve como su hijo, sino ya lo ve como ese estorbo, esa criatura. Incluso en muchos aspectos lo deshumanizan, ya no lo ven como Gregor, sino ya es ese monstruo, esa cosa que está ahí. Gregor ya no puede permanecer ahí. Y es ahí también donde la figura del padre, de dureza y distanciamiento, se afianza todavía más. Para él, Gregor ya no existe, para él ya no funciona, ya no sirve. Lo que Gregor hace ya no tiene ningún tipo de relevancia o valor, porque él ya solo es un monstruo. Para él, su hijo ya se perdió, ese ya no es su hijo. Pero también la curiosa visión del padre es llamativa, ya que para él el aceptar que un rol puede romperse, que su hijo ya no es lo que él esperaba que fuera, también sería perder sus propias creencias, perder lo que él considera correcto. En este caso, por ejemplo, con figuras más asociadas a la masculinidad, donde todo debe ser resolver, transformar, hacer. El que su hijo dejara de hacer eso, el que su hijo dejara de funcionar, para él era visto casi como un choque directo con sus propias creencias. Aceptar que su hijo ya no era lo que solía ser, y que eso también podía ser válido, sería cuestionar un sistema de creencias con el que él se crió y con el que crió a Gregor. Por eso aquí su negativa es mucho más aceptable, porque podemos entender que para él era mucho más sencillo olvidarlo, ignorarlo y abandonarlo, antes de pensar, ¿realmente este sistema de creencias que hemos manejado toda nuestra vida es el correcto? Y es aquí específicamente con la escena del violín donde para la familia se trama un punto de no retorno. La hermana toma la decisión fatídica de que este ya no es Gregor y que hay que eliminarlo. ¿Cómo podría ser Gregor? Si lo fuera, habría comprendido hace ya tiempo que la convivencia entre seres humanos y un animal semejante es imposible, y se había ido por su propia voluntad. Es aquí también complejo, porque entonces Gregor, aún siendo la víctima y aún siendo la persona con menos capacidades de todos ahí, es quien debe asumir la responsabilidad. Si él los amara y los protegiera, él debió de haberse ido, él debió de huir, porque ese ya no era trabajo de ellos. El amor, como siempre, siendo visto como algo condicional y como una consecuencia de si tú nos amas, pues entonces tú tienes que irte para que nosotros seamos felices. Pero también acá se relata algo mucho más cruel. Si hay alguien que está de acuerdo con todo esto, es el propio Gregor. Su convicción de que debía desaparecer era, si cabe, más firme que la de su hermana. En ese estado de meditación vacía y pacífica, permaneció hasta que el reloj de la torre
dio las 3 de la madrugada. Incluso en el propio libro se menciona que lo último que Gregor vio o que todavía podía recordar era a la madre. Todavía la contempló antes de irse, y esto es llamativo porque para él contemplar a la madre era también contemplar la esperanza, contemplar la fe de que todo podría cambiar y ser diferente. Durante el análisis me centré mucho en el amor condicional y en el propio pensamiento de la familia, pero creo que antes de terminar también es importante poder platicar acerca de Gregor, lo que el propio Gregor creía de sí mismo. Creo que Gregor representa diferentes etapas, desde la culpa hasta el remordimiento y hasta el propio dolor y la depresión, el sentirse impotente y el no poder ver algo más allá que el propio dolor que él sentía. Gregor sentía mucho dolor, tanto físico como mental, y esto lo representa durante toda su evolución. Él durante todo el transcurso del libro va perdiendo su humanidad, va perdiendo su propia persona. Y esto se vuelve llamativo por el hecho de que también nos cuestiona, ¿realmente somos personas? ¿Realmente somos humanos? ¿O estamos más que nada pensando en rendir, en ser, en funcionar y hasta en poder generar? Y es que con esto no solo se cuestiona a la familia, no solo se cuestiona las decisiones que ellos tomaron, sino que también puede servir para cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando solo queremos algo basado en las expectativas que tenemos? ¿Realmente queremos a una persona o solo estamos queriendo una fantasía proyectada por nosotros mismos? Y una cosa también muy importante, ¿qué pasa cuando la humanidad está ligada meramente a cumplir un rol o una funcionalidad? Donde el propio Gregor, aún demostrando muchísima sensibilidad, muchísimo cariño, muchísimo amor y toda la devoción que él tenía por su familia, era visto como algo malo, como un adefesio, como algo que no funcionaba. Porque entonces es aquí en donde nos cuestionamos algo más duro. ¿Realmente queremos a las personas o solamente las queremos y las ligamos a algo intrínseco de ellos, como su funcionalidad, su trabajo y su utilidad? Y es que aquí me deja pensando, quizá la verdadera metamorfosis ocurre cuando aprendemos a cambiar la forma en la que queremos a las personas, la forma en la que nos relacionamos con el mundo que nos rodea, cuando el cambio no es visto como una debilidad, sino como una oportunidad y un movimiento, cuando Gregor no es visto como un estorbo o como un fastidio, sino como alguien que también está sufriendo, que también está cambiando y que también se está viendo afectado. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. La verdad es que estoy como muy contenta, muy emocionada. Igual los invito a que le den like, se suscriban, lo que sea, si es que están interesados en este tipo de contenido. Y pues por mi parte,